todos en casa, la mayoría, o sea, por el colegio de los chicos, por el trabajo, todos estamos conectados hasta para los momentos de entretenimiento. Vamos a saludar a Rafael Muente, él es presidente de OCIPTEL, para saber, por ejemplo, datos prácticos de cómo mejorar la velocidad de Internet en casa, el consumo de datos móviles. Todo eso se ha incrementado en los últimos meses por la pandemia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Sí, efectivamente, sabemos que cuando estamos en una situación de confinamiento necesario para cuidar la salud de todos, ello implica un uso más intensivo de recursos como el Internet. Y sin duda ello ya registra un incremento en el uso de este recurso. Y esto está siendo monitoreado por el OCIPTEL para efectos de que se tomen oportunamente medidas con el fin de mejorar el servicio, porque como sabemos, el Internet es un recurso limitado, ¿no? Es como una carretera, como una autopista donde circular, y ello implica que cuando todos lo usamos a la vez se genera una congestión y una baja de velocidad. Por lo tanto, este recurso que es limitado y además tiene que ser compartido entre todos, tenemos que manejarlo, por supuesto, con cautela, con responsabilidad y de manera solidaria para que todos podamos hacer uso de ese recurso de manera eficiente para las actividades académicas, productivas, claro, de trabajo. ¿Cuál es la velocidad que debe tener una familia, por ejemplo, no sé, pues de 2 hijos que están en clases con el colegio, hay teletrabajo en casa? Y por lo menos que realmente las empresas pues de telefonía móvil y que nos ofrecen planes realmente cumplan, ¿no? Bueno, hay varios factores que inciden en cuál es la velocidad que uno obtiene. En primer lugar, por supuesto, la velocidad contratada. Pero en segundo lugar, cuántos equipos están conectados a la red al mismo tiempo dentro de una casa. Y además, por supuesto, qué tipo de servicios están conectados a la red. Porque, por ejemplo, si existen 2 televisores o un televisor y una computadora viendo videos, bajando videos, eso consume muchísimo ancho de banda y obviamente esto va a resentir la velocidad real que cada uno perciba. Es distinto, por ejemplo, cuando uno manda correos electrónicos que obviamente utilizan muchísimo menos del ancho de banda disponible. Entonces, todos esos factores inciden, no hay una fórmula exacta y por eso es importante que más allá de la velocidad contratada, sepamos que este recurso se comparte a nivel de cada domicilio y se comparte a nivel de cada red. Entonces, nuevamente, o sea, podemos tener el servicio que nosotros esperamos en función a la velocidad que contratamos, pero eso también va a depender de cómo utilizamos ese recurso que, como insisto, tiene que ser compartido entre todos y no es ilimitado. Así es, bueno, claro, por supuesto, porque hay algunas aplicaciones, sobre todo cuando vemos estas películas vía streaming que te pide pues sobre todo una buena cobertura, ¿no? O sea, no puede haber, por ejemplo, 3 o 4 viendo lo mismo. Sí, mira, el streaming ocupa normalmente, y eso ya tenemos estadísticas y datos, ocupa más del 50% del ancho de banda que está disponible. Entonces, mientras más veamos videos, mientras más estemos usando este tipo de recurso, obviamente esto va a afectar mucho más la velocidad que tengamos. Y a veces nos resentimos porque nosotros creemos que contratando una velocidad, esa velocidad tiene que ser entregada constantemente y de manera permanente. Señor no Muente, funciona. Señor Muente, yo quiero preguntarle, porque justo nos hacen preguntas también, ¿por qué los operadores dan a veces una velocidad de bajada distinta a la de subida de videos? Sí, la velocidad de bajada es distinta a la velocidad de subida por razones tecnológicas, ¿ok? No siempre se establece, de acuerdo a tecnología utilizada, una simetría entre la velocidad de subida y de bajada. Hay ciertas tecnologías más recientes, por ejemplo, como la fibra óptica directa, que sí da esa simetría, pero son razones tecnológicas que fundamentalmente son las que generan esta discrepancia entre la velocidad de subida y bajada. Ustedes también están viendo pues que bueno, el mayor consumo de Internet en los meses anteriores, pero también se ve la diferencia que hay en un sector de la población que todavía no tiene acceso a mucho, ¿no? Lamentablemente
que tienen teléfonos, pero no de baja gama y solamente reciben a veces mensajes de texto o de WhatsApp, en todo caso, si es que tienen, para poder seguir las clases del colegio, sí, ¿no? Tengamos en consideración lo siguiente. De acuerdo a la última encuesta nacional que ha hecho el OCIPTEL, que es una encuesta profunda y que solamente se dedica a entender cómo se dan los servicios públicos de telecomunicaciones en todo nuestro país, con un 95% de fiabilidad, el 76% de los hogares en el Perú tienen conexión a Internet a través de alguno de sus miembros, ya sea un teléfono o una conexión fija, etcétera, etcétera. Así que 3/4 partes de los hogares peruanos tienen algún tipo de conectividad a Internet. A veces fija o a veces móvil, ¿no? Pero existe eso y obviamente el reto del Estado peruano es llevar este recurso con buena calidad, con buena velocidad a cada rincón del país. Ello no depende obviamente solamente de la empresa privada. Claro. Existe una responsabilidad del Estado también de llevar el Internet a esos lugares. Bueno, yo quiero agradecer pues al señor Rafael Muente, presidente de OCIPTEL, por estar con nosotros en Hablemos de COVID. Muchas gracias. Y vamos a seguir pues hablando...